Capítulo El plan de salvación tomado del libro Predicad mi Evangelio. La vida preterrenal, el propósito y el plan de Dios para nosotros. Muchas personas se preguntan, ¿de dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? El plan de salvación nos proporciona la respuesta a esas preguntas. Dios es el Padre de nuestro espíritu. Somos literalmente sus hijos y Él nos ama. Antes de nacer en esta tierra vivíamos como hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, no éramos como nuestro Padre Celestial ni podíamos llegar a ser como Él y disfrutar de todas las bendiciones de las que Él disfruta sin la experiencia de vivir en la vida terrenal con un cuerpo físico. Todo el propósito de Dios, su obra y su gloria es permitirnos a cada uno disfrutar todas sus bendiciones. Él ha proporcionado un plan perfecto para lograr su propósito. Nosotros entendimos y aceptamos este plan antes de venir a la tierra. En las Escrituras, el plan de Dios se llama el plan de misericordia, el plan de felicidad, el plan de redención y el plan de salvación. Jesucristo es el fundamento del plan de Dios. Por medio de su expiación, Jesucristo llevó a cabo el propósito de su Padre e hizo posible que todos nosotros disfrutáramos de la inmortalidad y la exaltación. Satanás o el diablo es el enemigo del plan de Dios. El albedrío o la facultad de escoger es uno de los dones más grandes que Dios ha dado a sus hijos. Nuestro progreso eterno depende de cómo utilicemos ese don. Debemos elegir entre seguir a Jesucristo o seguir a Satanás. Durante nuestra vida en la tierra nos encontramos separados físicamente de Dios, pero Él desea que todos sus hijos encuentren paz en esta vida y una plenitud de gozo en su presencia en la vida venidera. Él desea que lleguemos a ser como Él. En Juan 17:3 en la Biblia podemos encontrar cuál es el propósito de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Igualmente en el libro de Moisés, capítulo 1, versículo 39 dice, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Que somos hijos de Dios lo podemos encontrar en el libro de Hebreos en la Biblia, en el capítulo 12, versículo 9, donde dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y que habíamos vivido antes de esta vida, o sea, en una vida preterrenal, en la Biblia lo podemos encontrar en Jeremías 1:5, donde dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieseis te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y en el libro de Abraham 3:22-26 dice, y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo, y entre todas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaban en medio de ellas, y dijo, a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos, y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. La creación. Bajo la dirección del Padre y de Jesucristo, Jesucristo creó la tierra, un lugar en el que viviríamos y obtendríamos experiencia, a fin de que progresáramos y llegáramos a ser como Dios. Cada uno de nosotros tenía que obtener un cuerpo y ser probados durante un periodo de prueba en la tierra.
Al estar en la tierra nos encontramos alejados de la presencia física de Dios. No recordamos nuestra vida preterrenal y debemos andar por medio de la fe en vez de la vista. Esto lo podemos corroborar en Juan 1 del 1 al 3 en la Biblia, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y éste estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Primera de Nefi 17:36 leemos: He aquí, el Señor creó la tierra para que fuese habitada, y ha creado a sus hijos para que la posean. El albedrío y la caída de Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros hijos de Dios que vinieron a la tierra. Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín de Edén. Fueron creados a la imagen de Dios con cuerpos de carne y huesos. Mientras Adán y Eva estaban en el jardín, seguían en la presencia de Dios y podían haber vivido para siempre. Vivían en la inocencia y Dios proveía lo necesario para sus necesidades. En el jardín de Edén, Dios dio a Adán y a Eva su albedrío. Les mandó que no comieran del fruto prohibido, o sea, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El obedecer ese mandamiento significaba que podían permanecer en el jardín, pero no podrían progresar al experimentar la oposición en la vida terrenal. No podrían conocer el gozo porque no podrían experimentar penas ni dolor. Satanás tentó a Adán y a Eva para que comieran el fruto prohibido y ellos eligieron hacerlo. Eso era parte del plan de Dios. Debido a su elección fueron expulsados del jardín y echados de la presencia física de Dios. A este acontecimiento se le llama la caída. La separación de la presencia de Dios es la muerte espiritual. Adán y Eva se volvieron seres mortales sujetos a la muerte física, o sea, la separación del cuerpo y del espíritu. Ahora podrían experimentar enfermedades y todo tipo de sufrimiento. Ellos tenían el albedrío moral o la habilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Eso hizo posible que ellos aprendieran y progresaran. También hizo posible que ellos tomaran decisiones incorrectas y pecaran. Además, ahora podrían tener hijos a fin de que el resto de los hijos espirituales de Dios pudieran venir a la tierra, obtener cuerpos físicos y ser probados. Los hijos de Dios podrían progresar y llegar a ser como Él solamente de esa manera. En Génesis 3, versículos del 4 al 7, leemos sobre la caída y dice: Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos de ambos y supieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y en segunda de Nefi 2:25 nos dice que Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Nuestra vida en la tierra. La vida en la tierra es una oportunidad y una bendición. Nuestro objetivo en esta vida es tener gozo y prepararnos para volver a la presencia de Dios. En la tierra,
Vivimos en una condición en la que estamos sujetos tanto a la muerte física como a la espiritual. Dios tiene un cuerpo de carne y huesos perfecto, glorificado e inmortal. Para llegar a ser como Dios y volver a su presencia, nosotros también debemos tener un cuerpo de carne y huesos perfecto e inmortal. Sin embargo, debido a la caída de Adán y Eva, toda persona que vive en la tierra tiene un cuerpo imperfecto y mortal que con el tiempo morirá. Si no fuese por el Salvador Jesucristo, la muerte acabaría con toda esperanza de tener una existencia futura con nuestro Padre Celestial. Junto con la muerte física, el pecado es un gran obstáculo que nos impide llegar a ser como nuestro Padre Celestial y regresar a su presencia. En nuestra condición mortal, a menudo cedemos a la tentación, quebrantamos los mandamientos de Dios y pecamos. Todos cometemos errores durante nuestra vida en la tierra, aunque a veces no parezca así. El pecado siempre conduce a la desdicha, ya que trae sentimientos de culpa y vergüenza. Debido a nuestros pecados, no nos es posible regresar a vivir con nuestro Padre Celestial a menos que primeramente seamos perdonados y limpiados. Mientras estamos en la tierra, tenemos experiencias que nos traen felicidad. También tenemos experiencias que nos traen dolor y pesar, algunas de las cuales son el resultado de los actos pecaminosos de otras personas. Esas experiencias nos proporcionan oportunidades para aprender y progresar, para distinguir el bien y el mal y tomar decisiones. Dios influye en nosotros para hacer lo bueno mientras que Satanás nos tienta para cometer el pecado. Al igual que con la muerte física, no podemos vencer los efectos del pecado por nosotros mismos. Sin la expiación de Jesucristo, no podemos hacer nada. La doctrina de que podemos elegir en esta tierra la podemos encontrar en Josué 24:15, en la Biblia, que dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en 2 de Nefi 2:27 dice: Así pues los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. La expiación de Jesucristo. Antes de que se organizase el mundo, nuestro Padre Celestial escogió a Jesucristo para ser nuestro Salvador y Redentor. El sacrificio expiatorio de Jesucristo hizo posible que superáramos los efectos de la caída. Todos los profetas desde el principio del mundo han testificado que Jesucristo es nuestro Redentor. Todos experimentaremos la muerte física, pero Jesucristo venció el obstáculo de esa muerte física para nosotros. Cuando Él murió en la cruz, su espíritu se separó de su cuerpo y al tercer día su espíritu y su cuerpo se reunieron eternamente, para no volver a separarse jamás. Él se apareció a muchos mostrándoles que tenía un cuerpo inmortal de carne y huesos. A la reunión del cuerpo y el espíritu se le llama resurrección y es un don que se nos ha prometido a cada uno de nosotros. Debido a la resurrección de Jesucristo, todos seremos resucitados. No importa si hemos hecho lo bueno o lo malo en esta vida, tendremos un cuerpo perfecto e inmortal de carne y huesos que nunca más volverá a estar sujeto a las enfermedades, el dolor o la muerte. La resurrección hace posible que regresemos a la presencia de Dios para ser juzgados, pero no garantiza que podamos vivir en su presencia para recibir esa bendición. También debemos ser limpios del pecado.
Dios envió a su Hijo amado Jesucristo a vencer el obstáculo del pecado. Además del obstáculo de la muerte física, nosotros no somos responsables de la caída de Adán, pero sí somos responsables de nuestros propios pecados. Dios no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia, y el pecado nos impide vivir en su presencia. Únicamente por medio de la gracia y la misericordia de Dios podemos llegar a estar limpios del pecado a fin de que podamos vivir de nuevo con Dios. Esto se puede lograr si ejercemos fe en Jesucristo, si nos arrepentimos, somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo y perseveramos hasta el fin. Para llevar a cabo el plan de salvación, Cristo pagó el castigo por nuestros pecados. Solo Él pudo hacerlo. Él fue llamado y preparado en la vida preterrenal. Él era el Hijo literal de Dios en la carne. Era sin pecado y totalmente obediente a su Padre. No obstante que fue tentado, nunca cedió a la tentación. Cuando el Padre le pidió a su Hijo amado que pagara el precio de los pecados del mundo, Jesús estuvo preparado y dispuesto. La expiación del Salvador comprendió su sufrimiento en el jardín de Getsemaní y su sufrimiento y muerte en la cruz, y concluyó con su resurrección, no obstante que sufrió de una manera incomprensible, tanto que sangró por cada poro y pidió que si fuese posible le fuese quitada esa carga. Pero él se sometió a la voluntad del Padre en una expresión suprema de amor por su Padre y por nosotros. A ese triunfo que Jesucristo logró sobre la muerte espiritual mediante su sufrimiento y sobre la muerte física mediante su resurrección, se le llama la expiación de Jesucristo. Cristo promete perdonar nuestros pecados con la condición de que lo aceptemos, lo cual hacemos al ejercer fe en Él, arrepentirnos, recibir el bautismo por inmersión y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo y esforzarnos fielmente por guardar sus mandamientos hasta el fin de nuestra vida. Por medio del arrepentimiento constante podemos obtener el perdón y ser limpios de nuestros pecados mediante el poder del Espíritu Santo, que nos libera de la carga de la culpabilidad y la vergüenza, y mediante Jesucristo podemos llegar a ser dignos de volver a la presencia de Dios. Al confiar en la expiación de Jesucristo, Él nos puede ayudar a sobrellevar bien nuestras tribulaciones, enfermedades y dolor, y podemos sentir gozo, paz y consuelo. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Sin embargo, al pagar el precio de nuestros pecados, Jesús no solo nos eximió de nuestra responsabilidad personal, debemos demostrar que lo aceptamos a Él y que seguiremos sus mandamientos. Únicamente por medio del don de la expiación del Salvador podemos volver a vivir con Dios. Esta doctrina de la expiación la podemos encontrar en la Biblia en 1 Corintios 15, 20 y 21. Que dice así: Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Y también lo podemos encontrar en Alma 40, 23, que dice así: el alma será restaurada al cuerpo y el cuerpo al alma, sí, y todo miembro y toda coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma.
Y en Juan 3, 16, 17 leemos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en el libro de Mormón encontramos que dice, y vendrá al mundo para redimir a su pueblo, y tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que crean en su nombre. Y estos son los que tendrán vida eterna, y a nadie más viene la salvación. Al terminar nuestro periodo físico aquí en la tierra, encontraremos la muerte. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Y en el libro de Mormón, en Alma 40:11 dice, ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, serán llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. El mundo de los espíritus. No obstante que Cristo conquistó la muerte física, todas las personas deben morir, ya que la muerte es parte del proceso mediante el cual somos transformados de la mortalidad a la inmortalidad. Al morir, nuestro espíritu va al mundo de los espíritus. La muerte no cambia nuestra personalidad ni nuestros deseos por lo bueno o lo malo. Aquellos que eligen obedecer a Dios en esta vida viven en un estado de felicidad, paz y descanso de los afanes y las preocupaciones. Aquellos que eligieron no obedecer en esta vida y no se arrepintieron viven en un estado de desdicha. En el mundo de los espíritus el Evangelio se predica a aquellos que no obedecieron el Evangelio y que no tuvieron la oportunidad de escucharlo mientras estuvieron en la tierra. Nosotros permaneceremos en el mundo de los espíritus hasta que seamos resucitados. Y esto lo podemos encontrar en 1 de Pedro 3, del 19 al 20 en la Biblia, donde dice que en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los tiempos de los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual 8 personas, a saber, fueron salvadas por agua. Y en 1 de Pedro 4:6, que dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Y en Doctrina y Convenios 138, versículos 18 al 19, encontramos que dice, mientras esta innumerable multitud esperaba y conversaba regocijándose en la hora de su liberación de las cadenas de la muerte, apareció el Hijo de Dios y declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles. Y ahí les predicó el Evangelio sempiterno, la doctrina de resurrección y la redención del género humano de la caída y de los pecados individuales, con la condición de que se arrepintieran. La resurrección, la salvación y la exaltación. Cuando nuestro cuerpo y nuestro espíritu se reúnan por medio de la resurrección, seremos llevados a la presencia de Dios para ser juzgados. Allí recordaremos perfectamente nuestra rectitud y nuestra culpa. Si nos hemos arrepentido, recibiremos misericordia y seremos recompensados de acuerdo con nuestras obras y deseos. La salvación. Mediante la expiación y resurrección de Jesucristo, todas las personas serán salvas.
ganarán la salvación de la muerte física, resucitarán y llegarán a ser inmortales, es decir, vivirán para siempre. La inmortalidad es un don gratuito e incondicional para todas las personas, ya sean rectas o impías. Las personas también pueden ser salvas o ganar la salvación de la muerte espiritual personal mediante la expiación de Jesucristo, por medio de su fe en Él, al vivir en obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio y al servirle. La vida eterna y la exaltación no son lo mismo que la inmortalidad. La exaltación. La exaltación o la gloria celestial se refiere al estado supremo de felicidad y gloria del reino celestial. La exaltación es un don condicional. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado, estas condiciones de acceso abarcan la fe en el Señor, el arrepentimiento, el bautismo, recibir el Espíritu Santo y permanecer fieles a las ordenanzas y los convenios del templo. La exaltación significa vivir con Dios para siempre en familias eternas. Es conocer a Dios y a Jesucristo y vivir la vida que ellos disfrutan. El juicio y los grados de gloria. Durante nuestra vida terrenal tomamos decisiones en cuanto al bien y el mal. Dios nos recompensa de acuerdo con nuestras obras y nuestros deseos. Debido a que Dios recompensa a todos según sus deseos y sus obras que hayan realizado en la tierra, hay diferentes reinos de gloria a los cuales seremos asignados después del juicio. El reino celestial será para aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados, que hayan recibido las ordenanzas del Evangelio y que hayan guardado los convenios correspondientes, y serán limpiados mediante la expiación de Cristo y serán salvos en el reino celestial. En las Escrituras se compara ese reino con la gloria o el resplandor del sol. El reino celestial tiene 3 cielos o grados, y solo los que tengan un matrimonio eterno sellado por el Santo Espíritu podrán entrar en el más alto, que es la exaltación. Vivirán en la presencia de Dios, llegarán a ser como Él y recibirán una plenitud de gozo. Los que estén en el reino celestial, que no tengan un matrimonio eterno, pueden entrar a otro cielo o grado del reino celestial, pero en ese lugar son ángeles ministrantes que permanecen separada y solitariamente, sin exaltación en su estado de salvación. Ángeles de Dios para siempre jamás. El reino terrestre. Las personas que no acepten la plenitud del Evangelio de Jesucristo en esta vida o en la venidera, pero que vivan honorablemente, recibirán un lugar en el reino terrestre, el cual se compara con la gloria de la luna. Y el reino celestial, aquellas personas que continúen en sus pecados y no se arrepientan en esta vida ni acepten el Evangelio en el mundo venidero, recibirán su recompensa en el reino más bajo, al que se llama el reino celestial, el cual se compara con la gloria de las estrellas. Esta comparación de las glorias la podemos encontrar en 1 Corintios 15, 41, 42, que dice así: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y hasta aquí el tema del plan de salvación. Gracias.